por la clase de mañana, porque en el mensaje dice que se va a transmitir por Meet, pero ¿es transmisión o va a ser como todas las clases participativas? Va a ser como todas las clases en realidad. Nada más que Perfecto. ahora va a haber una porción de ¿De alumnos y personas? compañeros que están de forma presencial, pero los van a poder escuchar a todos los que están online igualmente. Así Dale, que perfecto. Sí, mis compañeros lo habían entendido así, pero a mí no me terminaba de quedar claro y yo digo, bueno, mejor por las dudas pregunto porque total, no cuesta nada. Sí. Genial, sí, sí, sí. gracias, ¿eh? No, totalmente. Una aclaración ahora, en estos 3 días que vamos a compartir, ¿no? Que vamos a estar compartiendo. Pueden preguntar todo lo que quieran, todas las veces que quieran, si no queda claro, ¿no? Esto también es un espacio entre profesionales y gente que está en el campo de la comunicación, entonces cualquier pregunta está bien hecha, digamos, viene de un buen lugar y siempre preguntarse, pedir que se aclare algo o dudar, siempre ayuda. Yo creo que eso es lo que posibilita la conversación. Me parece que más estando en una instancia de posgrado, esta es una maestría, estuve viendo las clases anteriores un poco, entonces ya como para saber, y la mayoría de ustedes es la primera vez que se organiza esta maestría, vienen con un saber hacer, con una experiencia dentro del campo profesional. Entonces, digamos, para mí también es muy interesante poder escucharlos y poder compartirles parte de lo que trabajo, de las preguntas que me hago en el desarrollo también del campo profesional, no solo de investigación, para que lo podamos pensar. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, sí. Bien, Sí, profe. bueno, bárbaro. Pongo la presentación. Sí, otra cosita antes que ir, otra cosita que decir. Me parece, otra cosa que me parece importante para ir viéndolo desde ya, mañana es una instancia presencial porque aparte de que varios de ustedes, Carlos, se te ve hablando, no sé si estás hablando con nosotros o Carlos Navarro. Creo que no. Ah, no, lo veo que está haciendo. Bueno, ay, Carlos, eso. Ah, no, porque se te ve hablando, no sé si estás hablando con nosotros. Bien. Disculpe, no, yo estaba mandando un audio Ah, con el bueno, bueno. teléfono. Te pido mil disculpas. Está bien, porque digo, capaz que no se... Bueno, y el resto está bueno, o sea, Marina, vos decís que estás enferma, pero está bueno eso, prender las cámaras para poder vernos, bueno, sobre todo en los momentos de debate. Esa es una primera aclaración que les dije. La otra, es importante que todos quienes estén cerca puedan venir y hacerse presentes, vengan mañana, no solo porque ustedes van a poder compartir y verse, sino que es, digamos, como vamos a estar una gran parte presencial, es interesante para poder hacer dinámicas que se puedan resolver en la presencialidad. Ya van a ver que parte de las consignas que vamos a trabajar hoy y que va a quedar para mañana tiene que ver también con los procesos dentro de sus propios trabajos, ¿sí? Así que creo que eso les va a venir bien, como para que puedan aprovecharlo. Y el resto disfrutamos de lo que hacen. No, bueno, pero bueno, puede hacer cosas ahí, ya vamos a ir a ajustar. Vemos tipo en televisión. Tipo televisión. No, les vamos a dar actividad también. Nico Méndez, vos, sí, no se te escucha, Nico. Perdón, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Quería consultar en qué lugar físico era en la Facultad de Comunicación. Es en la Facultad de Comunicación, en el aula 12. Aula 12. Aula 12, perfecto. Sí. Eso nomás, gracias. Usted si tienen el grupo de WhatsApp para no perderse, ahí si hay uno perdido lo buscamos de la cantina y suben. Es de la parte de la Facultad de Comunicación donde está la cantina, que es el edificio viejo, en las escaleras al último. Yo doy clase en esa aula, es una linda aula, cálida, con buena vista. Va a estar todo bien. Bien. Bueno, mismo horario, ¿no? De 6 a 9. Sí, mismo horario, de 6 a 9. Totalmente. Bueno,
Ustedes vieron que estuvieron trabajando ya con la profe Mariela las 2 primeras unidades de este curso, donde empezaron a hablar de las posibilidades de trabajar los formatos audiovisuales, sobre todo tomando cuestiones que tienen que ver desde la posibilidad de la ficción, de poder trabajar con el guión, y también la posibilidad de presentar esto que tiene que ver con poder trabajar, poder desarrollar los guiones, pensar una storyline o una sinopsis dentro de la comunicación institucional. Está bueno porque es un campo que nos permite después poder participar en algunos concursos y en algunas convocatorias para poder asegurar bueno, el acceso a recursos, ¿no? Financiamiento y presupuesto. Dentro del campo de la comunicación institucional, esta posibilidad es una posibilidad certera. Yo les cuento, lo que vamos a ver hoy tiene que ver, o les voy a compartir algunos ejemplos, algunas reflexiones de parte de lo que son producciones audiovisuales desde organizaciones que he estado trabajando en los últimos 10 años, ¿no? Justo ahora estoy terminando una que se cumplen 10 años de los consejos barriales en Córdoba, que uno de esos primeros videos se lo estuve trabajando yo con otro grupo de compañeros y compañeras, ¿no? Como un lugar. Entonces me parecía importante esto, decirles que parte de algunos de los ejemplos, algunas reflexiones que les voy a compartir, están basadas en una experiencia práctica, en una experiencia profesional, donde la singularidad, desde donde me interesa o preguntarme o pensar cómo construir imagen, o qué potencialidad tiene la imagen y qué potencialidad tiene la imagen audiovisual, sobre todo en los campos de hoy que se permite de lo digital, está vinculado con experiencias previas. Estas experiencias previas son desde 3 lugares. Uno, el área estatal, es todo lo que fue en un momento la Secretaría de Políticas Comunitarias y todo el trabajo con los consejos barriales, donde lo territorial es muy importante. Por otro lado, tiene que ver con la idea los proyectos y la perspectiva de la Fundación La Luciérnaga. No sé quiénes son de Córdoba, la conocen. Es una revista cultural que tiene que ver, que sobre todo nació, este año se cumplen 30 años, en un contexto de gran desocupación y donde en realidad los canillitas, en ese momento no eran canillitas, eran vendedores ambulantes, y esta dificultad y los problemas con la policía para poder trabajar. Entonces, bueno, nació como esta posibilidad de dignificar la figura del canillita, los jóvenes que estaban en situaciones de vulnerabilidad y pobreza, y esto de crear una revista, un medio de comunicación, imagínense ahora que sigue existiendo, ¿no? Un medio gráfico de belleza con parte de los mejores diseñadores, escritores que teníamos en ese momento en Córdoba, y todo el humor gráfico. Bueno, pero con toda esa complejidad, esa es la otra experiencia que tengo para compartirles o para contarles de dónde les hablo. Y la tercera, que esa que les conté antes, viene del campo más de los colectivos sociales, de las fundaciones, del tercer sector. Otras son algunas experiencias con el colectivo cultural Jeta Brava, que es un colectivo que trabaja con poesía desde los barrios, desde los márgenes. También la vertiente, y digamos, esta identidad desde lo territorial y desde lo contrahegemónico es fuerte. Y el último es un laboratorio, Cúbica, que es el laboratorio de Ciencia, Salud y Ambiente, donde hacemos contenidos de comunicación pública de la ciencia. Y entonces esta ya tiene más una identidad que viene desde lo universitario, la producción de contenidos desde las universidades, ¿sí? Desde los organismos. Porque me parece importante o interesante compartirles que pensemos esto, porque creo que mucha de la literatura, muchas veces de las cosas que nos encontramos generalmente, tienen que ver con la idea o atada a lo institucional o la comunicación institucional como una cuestión es más dentro de las lógicas del mercado, ¿no? Me parece que hasta los ejemplos, la idea de imagen cooperativa, y creo que todo lo que es la lógica de lo público, del tercer sector y de los movimientos sociales y colectivos sociales
tiene mucho potencial para que la podamos pensar desde el campo de la comunicación institucional. ¿Sí? Yo estuve escuchando que varios de quienes están acá vienen del sector cooperativo y universitario, ¿no? Bien. Se me Después, si cortó, quieres- yo estoy Sí. en ese espacio, en ese movimiento. ¿Cómo anda, Félix? ¿Qué? Que yo, digamos, trabajo hace 25 años, digamos, en todo lo que es el sector de cooperativa, multiservicio, agrícola, todo lo que es el interior de la provincia de Córdoba. Totalmente. Y es un sector grande, aunque a veces los problemas de presupuesto existen, pero es un lugar súper también potente y posible para poder pensar, bueno, cómo comunicamos desde lo institucional el audiovisual, digamos, y lo que podemos hacer por redes y otras plataformas que tienen que ver con este lenguaje. ¿Mm? Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Si quieren, ahí para después saber, pongan en el chat. Ahí. Bien. Muy bien. Sí, Está ahora como sí. PDF, así que Sí, a mí mi compu está chiquita, la notebook no tiene para el PDF, por eso te pedía de poder sí, pasar. pero se vuelve un poco loco con el PowerPoint. De Ah, que sí. sí. Pero ahí se ve bien, no sé si los chicos ven bien. Lo único que algunas cosas que teníamos en bebidas no vamos a poder, pero les pasamos el link para que lo encuentren. ¿Mm? Bueno, vamos bajando. Bueno, en estas unidades 3 y 4, lo que nosotros vamos a ver son cuáles son esta posibilidad de invención de otros formatos y lenguaje que tienen que ver con la imagen audiovisual. Y dentro de esto de preguntarnos cuáles son esos formatos y lenguajes que tienen que ver con la imagen audiovisual, me interesaba plantearles esta idea que tiene que ver con los documentalismos, la videonarración y las series web. ¿Mm? Que dentro de comunicación institucional son materiales que podemos echar mano desde las instituciones. Y a la vez ya pensando en todo lo que tiene que ver los soportes, que tiene que ver con el soporte y las plataformas digitales, que pensemos en los reels, en los carruseles y otros posibles contenidos. Muchas veces, y a mí me interesaba esto cuando pensaba cómo armábamos o cómo pensábamos el principio, esta primera unidad, es muy interesante poder detenernos en lugares que nosotros creemos como que son lugares comunes, ¿m? Como que porque estamos familiarizados y los usamos como si supiéramos bien cuál es todo el potencial que pueden tener, ¿m? Y cuáles son las características. Acá, por ejemplo, en este Power, yo les pegué algunas capturas de pantalla en algunos de los proyectos que he trabajado y como para comentarles, digamos, cuáles han sido también esas posibilidades y esas potencialidades de trabajar. En el que está, por ejemplo, ahí y que se ve la ciudad, que es la ciudad de Córdoba, es un proyecto que hicimos con el colectivo Geta Brava, estructurado en base a videopoemas con los jóvenes, que se inscribió dentro de lo que fue la convocatoria del Mirar y Contar, ¿sí? El Mirar y Contar del Archivo Provincial de la Memoria, lo que hace es cada tanto busca relatos que estén atravesados por experiencias o por recreaciones de testimonios en aquellos años. Acá, al trabajar con jóvenes, ¿cuál fue la idea? Poder trabajar con pensar desde hoy qué implicaba ser un joven en aquellos años, las escuelas públicas que estaban, era una causa que tenía que ver con las ciudades y lugares de Alberdi. Entonces, una de las estrategias de trabajo y que tiene que ver con esto que hemos ido construyendo, la identidad del colectivo, es la videonarración. ¿Sí? Vamos a ver con esas cualidades. Después más abajo, eso que ven Miriam y el Monte, Relatos de Mujeres, Tierra Adentro, acá tiene que ver con las características de los diferentes documentalismos. Desde un lugar donde es mucho más fuerte esta necesidad de imágenes en territorio, de la voz de otros actores sociales, en un marco del interés que estábamos desarrollando durante un año
un año y medio estuvimos con estas temáticas de poder producir contenidos en comunicación pública que tengan que ver con la salud desde las medicinas tradicionales, ¿no? Y poner el valor de los relatos de las mujeres en los territorios. Entonces, en base a eso, bueno, ahí el formato mejor tuvo que ver con explorar un documental corto, ¿no? Estaría dentro de esto. Abajo en el otro diagonal hay otra videonarración que tiene que ver con soberanía alimentaria y alimentos. Y más arriba el de una serie, que fue una serie web, que se llamó Las Recicladoras, que la vamos a ver en un rato, y que estuvo en el catálogo de la UNC Innova, ¿no? Esa me interesa también que la veamos, porque además de serie web, es cómo la podemos, digamos, cómo podemos, esa serie, la cantidad de otras piezas que podemos hacer en base a eso, dentro de las plataformas, como Reels, Carrusels y Post. Pasamos, pero igual se pueden ver que siempre va a haber como, hay también una especie de cromáticas y características que van a ir acompañando también las producciones que vamos a ir viendo. Pasemos, Keila. Cuestiones que son orientadoras de la producción, ¿no? A mí acá me parece importante pensar en esto, cuáles son las características, las diferencias y las especificidades de formatos, siempre de acuerdo al plan de comunicación, ¿no? Este es como un vector, no vamos a andar acá porque me imagino que las otras materias son parte de las cosas que ustedes ya vienen viendo antes. Esto es como un sine qua non primero. ¿Cuáles van a ser, digamos, cuáles van a ser los diferentes mecanismos, no, formatos? ¿Cuáles van a ser las figuras retóricas o recursos expresivos que vamos a usar? ¿Cuál es el tiempo que vamos a tener? Que más nos convenga. Siempre va a tener que ver con un plan de comunicación, con los objetivos de la comunicación, y esos objetivos, sin duda, cuáles van a ser los públicos con los que vamos, ¿no?, a dialogar, o vamos a querer dialogar ahí. Eso por un lado. Y por el otro lado, otra cosa que me encanta, que me parece muy importante que tengamos en cuenta, es la potencialidad, ¿no?, de la estética como una forma sensitiva en la comunicación institucional. Ahí le mandé, como le puse síntesis como del patos al etos, digamos, como del etos ir al patos. En realidad tiene que ver con, estamos acostumbrados bueno, por mucho tiempo, en esta cuestión de informar, esto ya lo deben estar viendo, ¿no?, esta necesidad de la función más informativa, más apelativa, o de historias que vienen rápido, y en esto poder prestar atención a las formas estéticas y pensar cómo la estética tiene que ver con abrir a ciertas sensibilidades que tiene que ver con un patos, con humores, con estas características, es algo súper importante, ¿no? Es como una semilla, es un lugar que me interesa que lo exploren. O como dejar esa semillita. Después viendo cuando explora. La otra. Miren, acá lo que les comparto acá en esta especie de filmina, es parte de un texto en las páginas que me parecía que era muy interesante, y por eso quedaban pegadas ahí, como pensar en algunas palabras claves, ¿no?, que se pueden ver ahí, puestos ahí. ¿Qué palabras ven ahí? ¿Qué cosas en esto que empezamos a conversar se les ocurre? Están tímidos hoy, profe. ¿Qué? Están tímidos hoy. Sí. Me parece que es muy temprano, que están queriendo escuchar más. Bueno, lo que podemos hacer, yo presté atención a lo que sabía, y por preguntar y experiencias previas de esta materia. Sí, Carlos. Ya que le pongamos valentía el tema. No, digamos,
usted me está viendo algo que se relacione a lo de Barbero, a las producciones actuales, esa es, digamos, es la pregunta que hace usted puntualmente. Claro. Sí. Pero esto es, no que me digan quién es, de qué se trata, que no, Sí, sino sí, que sí. va jugando en algunas de las palabras claves que se ven acá. Bueno, me gustaba Sí, sí, esta, qué sé Yo yo, lo que recordando, bueno, quizás recuerdo bien a Barbero, ¿no? Cuando, primero en las producciones que nosotros hacemos para la, digamos, hay un antes y después de las producciones, me parece, de contenido, ¿no? Que hoy hay una tensión y esto de lo territorial, lo de territorialización, es que estamos haciendo contenido por ahí para público masivo de países diferentes. Entonces, cuando nosotros trabajamos los contenidos, estamos pensando en una audiencia, me parece, más global, o por lo menos nos pasa a nosotros cuando trabajamos algunos contenidos, y que se puede vincular. Me parece que hace un par de años atrás, como que teníamos muy claro a quién iba nuestro contenido audiovisual. Por ejemplo, estaba pensado más en un canal local, en un medio local, ¿no? Igual que una radio. Y bueno, y también obviamente digamos, lo que es hipertexto, y la hipertextualidad de los formatos y de los contenidos hoy es una realidad, ¿no? Y reitero, se expresa cuando lo hacemos, porque estamos pensando en la producción para ver cómo va a ser linkeada en otro formato cuando nosotros ya la estamos produciendo. Y bueno, me parece que es la forma de hacerlo también, ¿no? yo creo que hay varias cosas ahí. Uno, como decimos, siempre tenemos que pensar, bueno, cuando estamos en una estructura más grande, o si nosotros estamos en las responsabilidades, bueno, cuál es el plan de comunicación que tenemos, los objetivos. Y por otro lado, pero también eso dialoga, porque no es como no hay un decálogo de paso siempre, ¿no? Uno va, avanza, vuelve para atrás, ajusta un poco los objetivos, sigue un poco para adelante, como vos decís, Carlos. Muchas veces hay que ver también cuáles son las condiciones de producción que uno tiene disponible, las posibilidades de acceso a lo que quiere contar, y sí ir teniendo en cuenta como hay que empezar como si fuera a abollar viejos esquemas, ¿no? Abollar viejos manuales. Porque la realidad es cambiante todo el tiempo, como decís, hemos estado produciendo mucho tiempo contenidos que pueden quedar como desterritorializados, ¿no? Y en realidad desencarnados. Nosotros tenemos realidades y diferencias y acceso a experiencias y la posibilidad de producir y contar cosas muy interesantes. Pero como empecé contándoles, siento que muchas veces es muy fuerte los modelos de las campañas de las grandes empresas o las grandes firmas o las grandes marcas, que sin duda van directamente a un público global porque tienen otros, digamos, otros intereses y otros diálogos. Y me parece que acá, y sí tiene un poco, digamos, estas palabras que estás espiando ahí, que uno espía como atrás de un ojo, en esto que dice estética del audiovisual, digamos, por ahí disparan y te hacen que se abran esas preguntas, ¿no? ¿Por qué de esa manera? ¿No podemos hacerlo de otras maneras? Paula. Sí, también es como retomando un poco el concepto que cerró Carlos de intertextualidad, por ahí también pensaba de que frecuentemente nos encontramos con solicitudes y pedidos dentro de la comunicación institucional para seguir estéticas de moda o como narrativas que en algún momento, bueno, como que son tendencia. Entonces por ahí muchas veces estamos como forzando alguna disposición o parte de la identidad muchas veces por seguir, digamos, como un posicionamiento, no sé, con algún challenger. Entonces, o con alguna dinámica que se empieza a subir en redes y que, bueno, que posiciona. Entonces, por ahí me parece que también eso de la intersexualidad me llevaba a pensar en esas dinámicas que también nos presionan un poco. Totalmente de acuerdo, Paula. Totalmente de acuerdo. Inclusive es muy común encontrar, bueno, nosotros por ejemplo ahí en Cúbica cuando hacemos reuniones de trabajo, decir, bueno, decir cómo podemos hacer para que sea más participativo, esto como si fuera los challenges, todas esas cosas que van cambiando y muriendo cada 2 segundos.
Y por ahí en un momento frenar y decir, y no, capaz que para este producto, para lo que estamos haciendo, para cómo usamos las redes, tiene que ver mucho más de espacio, digamos, formativo y de consulta, que para querer interactuar con un público masivo. Porque hay otros caminos que después esas piezas se abren y van llegando a otros lugares. Por eso, de vuelta, es súper importante, digamos, comprender primero que, bueno, la identidad, eso también, de una empresa, de una institución, de un colectivo, siempre es también porosa y va mutando y tiene algunas puntas que uno puede destacar. Me parece que por ahí esto de que ustedes se estén formando y van a terminar la maestría, o bueno, pueden tomar esta misma excusa, ¿no? Trabajo final de maestría o el trabajo de este seminario, de poder mostrar o presentar alguna propuesta que sea desde otro lugar y que realmente la puedan ver, ¿no? Porque por eso me parece que en esto sirve para dos cosas. Por un lado, para argumentar, ¿por qué no? Meter un challenger que no tiene nada que ver con, ¿por qué no? Si después, bueno, no nos escuchan y si hay que hacerlo, bueno, si no tiene resultado, uno ya tuvo todas las explicaciones de por qué no es lo mejor. Dos, también que comprendan esto, que el comunicador institucional no tiene por qué ser, aparte, fotógrafo, editor, diseñador, bueno, un montón de cosas que suceden, sino que nosotros y nosotros tenemos la cabeza, como la tenemos esta mirada global, esta mirada muy formada, porque sabemos, digamos, de procesos que tienen que ver con culturas, con medios, con los sentidos social, con universos en disputa, muy formada, y que podemos pensar cuáles son las mejores maneras de crear desde una pieza a cómo poder trabajarla. No es menor eso de trabajar la idea. Después, quienes quieran, por lo que lo necesitan, yo puse también a aprender algunas cosas de edición, de montaje y demás, también para saber qué puedo pedir, ¿no? Hasta dónde puedo pedir, cómo funciona cada lenguaje. Pero no quiere decir que tenga que desempeñar ese rol. Y me parece que, bueno, voy a seguir creyendo en eso. Hay veces que nosotros tenemos también con quienes vienen de cine o de otro lugar, esto de decir, no tenemos por qué saber igual ni manejar las mismas técnicas y demás. Los y las comunicadores tenemos mucho esto de poder trabajar con lo real y poder hacer no solo un análisis de qué es lo más conveniente, situado y vinculado con los recursos que tenemos. Pero bueno, no me quiero ir de tema, esto ya lo deben haber visto en otras materias, pero me parece que siempre es bueno volver en esto como fortalecernos, decir, bueno, ¿qué implica ser un comunicador, una comunicadora institucional? ¿Cuáles son las posibilidades de la profesionalización? Y en esto pensar que ustedes como profesionales, bueno, yo en eso siempre me parece muy importante, más que veo que ustedes están muchos en lugares de trabajo, esto de estar cerca siempre de las universidades, de las escuelas de otros lugares para poder enseñar a partir de las prácticas, ¿no? Que van teniendo. Yo creo que eso siempre, saber y hacer van bien juntitos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna reflexión de alguna de las palabras, ven, que pueden descubrir por acá? ¿Pasó, profe? ¿Qué? ¿Paso de diapositiva? Antes que las pasemos, me gustaría leerlas. Y no se lee entero, pero quiero como leerles ahí unos párrafos. Ok. Y que también me parece siempre como que el ejercicio de la lectura en voz alta, utilícenlo, que es muy lindo. Porque tiene que ver con esto también de la posibilidad de abrir escuchas. En este texto el autor habla y dice: las redes informáticas están transformando nuestra relación con el espacio y el lugar, pues a la vez que ponen en circulación intensos flujos de información, se constituyen en lugares de acceso e integración a la globalización. La singularidad del mundo que habitamos
pasa por los espacios virtuales. En otros tiempos, tejían solo los sueños y representaciones y que ahora también tejen las redes de comunicación. Lo que estas nuevas tecnologías movilizan escapa a la razón dualista con la que estamos habituados a pensar la técnica, pues se trata de movimientos que son a la vez de integración y de exclusión, de desterritorialización y de relocalización. Nicho en el que interactúan y se entremezclan lógicas y temporalidades tan diversas como las que se entrelazan en el hipertexto, las sonoridades del relato oral con las intertextualidades de la escritura y la intermedialidad del audiovisual. Una de las más claras, vieron que hay, igual siempre van a ver que en audiovisual estamos hablando de poder, seguimos como en elementos trabajando con todo lo que es el universo de lo sonoro, de la imagen y de lo textual. Una de las más claras señales de la profundidad de las mutaciones que atravesamos se halla en la reintegración cultural de la dimensión separada y minusvalorada por la racionalidad dominante en Occidente, desde la invención de la escritura y el discurso lógico. Esto es la del mundo de los sonidos y las imágenes, que ha sido relegada siempre al ámbito de las emociones y las expresiones. Al trabajar interactivamente con sonidos, con imágenes y con textos escritos, el hipertexto hibrida la densidad simbólica con la abstracción numérica, haciendo reencontrarse las dos, hasta ahora opuestas partes del cerebro. Hay que empezar a pensar en esta importancia del paso a lo sensorio motriz y a lo sensorio simbólico, como un paso. En eso les voy a después subir unos textos y vamos a ver si los trabajamos mañana en clase también, que va a ser en la clase presencial. Yo los voy a subir para que vean. Silvia Rivera Kusichansky es una autora, es una socióloga, tiene su libro Sociología de la Imagen, y ella también aborda de una manera muy interesante estas preguntas, estos apuntes, también apuntes prácticos, porque ella también ha sido realizadora audiovisual, ¿no? Sobre la importancia de pensar la estética, de pensar desde las condiciones estéticas, como unas disputas hacia el mundo de lo sensible, hacia otras posibilidades de conmover, ¿no? La estética más allá de como muchas veces es tomado como un decorado de una forma o como una forma como accesoria a lo que ingresamos. Sino la estética tiene que ver con el ámbito de lo sensible, con la disputa de lo sensible y la desensibilidad, y como una forma también en esto de que conmovemos o cuando nos conmovemos, cómo podemos a la vez recordar y apropiarnos de aquello que vemos, ¿no? Hasta si lo pensamos de un lugar mucho más no instrumental, que tiene que ver parte de la comunicación institucional, sino que cuando creamos contenidos y cuando hacemos nuestras piezas, sin duda estamos buscando cambios de conductas o a la vez aprendizaje de otras cosas o a la vez conmover, ¿no? Para movilizar a ciertas cosas. Bueno, siempre de acuerdo al fin institucional, si una empresa comercial será venta, si lo que sea, ¿no? Si es un colectivo social será abrirse a preguntas, ¿no? Y acercarse a esos relatos de esa forma. Si es algo del tercer sector, tendrá que ver con el tipo de trabajo que se realiza. Pero en esto, la cuestión de poder explorar en ese campo de lo sensorio y poder pensar en esta hibridez de métodos es una de las propuestas que me parece interesantes para pensar cuáles son esas nuevas mutaciones, esas nuevas posibilidades del audiovisual. Es nuestra unidad. Keila, si quieres, pasa. Entonces vamos. En esta posibilidad de explorar, hay... encontré como interesante, digamos, hay mucha literatura que tiene que ver, digamos, el documental de creación, el documental de autor, los cortos documentales, la práctica documental,
En ese sentido me parece interesante como hablar desde los documentalismos, ¿no? Después la videonarración como otra característica y otra característica las series web, que me parece que son posibilidades dentro de la comunicación institucional de poder jugar con las imágenes. ¿Qué tienen en común estos tres? Que son productos de las tecnologías de registro audiovisual, tiene que ver con el cine, video, con las imágenes digitales, que se vincula al acto fotográfico y a los usos sociales de la imagen, ¿no? Señalan a la vez la dimensión performativa de la fotografía en tanto actos de miradas que construyen la realidad a medida que la miran. De vuelta, todo ese saber hacer previo que tenemos, ese saber hacer y no saber mirar, esta lectura crítica formada que tenemos como comunicadoras y comunicadores sociales, digamos, es un lugar donde se pone en juego y en acto también, en estas instancias, ¿no? Desde cuando creamos el guión hasta cuando pensamos la idea madre del proyecto. Y qué decisiones vamos tomando en ese camino. Seguimos, Keila. Acá les planteo las diferencias, o podemos empezar a pensar las diferencias. El documentalismo se caracteriza por un enfoque en la realidad, aunque puede incluir elementos dramáticos y artísticos, utiliza material actual y presente, puede tener grabaciones de algún evento en vivo, estadísticas, entrevistas. Se caracteriza por el uso de entrevistas y testimonios. Utiliza una narrativa realista, ¿no? La videonarración, por su parte, es un formato mucho más flexible, está vinculado con el desarrollo de otras pantallas y la posibilidad de incorporar ficción, ¿no? El experimental o ensayístico o no ficción. Esto cuando nos permitimos jugar, digamos, desde el campo de la videonarración. Tiene que ver con una estética mucho más batalladora, de vuelta, va a tener que ver de acuerdo a cuáles son los intereses, nuestros objetivos y cómo queramos plantearlo. Y después la serie web, la particularidad que tiene es el soporte. Admite formatos de documental, de ficción o no ficción, pero está pensado para las plataformas. ¿Sí? Entonces, generalmente va a tener un formato, va a considerar la posibilidad de tener formato vertical y va a tener otro tipo de duración y otro tipo de cualidad de la imagen. Y otro tipo también de posibilidades de interacción. ¿Sí? Ahí, profe, si tiene el video usted, ¿lo quiere presentar? Ah, espera. ¿O me pasa el link? Sí. El que yo les había presentado ahí es el video, no estoy en mi computadora base, entonces Julio. Es el video de la Fundación La Luciérnaga de un año. Cuando se cumplió un año. Un año no, perdón. En el aniversario del 25. Si no sabes qué, te voy a pasar, busca en el YouTube de Fundación La Luciérnaga, yo te digo cuál es. Ahí sí me puse un link en el chat, creo que es ese. A ver. Ay, bien, Ramiro. Necesitamos ahí que estén atentos. A ver, Leila, fíjate, yo te digo tú si es. Sí, ahí lo presento. Sí. Sí, vamos con eso. Bueno. En forma oficial, La Luciérnaga. Es la voz de aquellos que necesitan hacerse escuchar en tiempos tan difíciles. La revista La Luciérnaga, que lleva por subtítulo Por una vida digna. Desde ya los chicos me han invitado y aquí estoy presente para apoyarlos, no sé, incondicionalmente. Si hay que salir a vender, yo voy a salir a vender con ellos.
consiste la revista Luciérnaga? La Luciérnaga es un proyecto que se ha propuesto como un primer objetivo generar una fuente de trabajo para aquellos sectores que están marginados y excluidos, digamos, de posibilidades de acceder a trabajo en el mercado formal. Esta revista nos ayuda muchísimo a dignificarnos como personas y nos sentimos uno más de esta sociedad. Luciérnaga es una luz que empieza muy chiquita y después se hace un cielo, o sea, algo muy grande que es todo. La Luciérnaga. ¿Qué esconden esas gorras y chalecos colorados en cada esquina de la ciudad? ¿Cómo hacen para alumbrar a Córdoba desde hace ya un cuarto de siglo? ¿Qué hay entre las páginas de esa revista que levantan con orgullo ante todo el mundo? La Luciérnaga, un bichito de luz, una esperanza que vuela alto, un enjambre que recorre la ciudad. La Luciérnaga lleva 25 años de historia, de mañanas, tardes y caminos recorridos con autogestión, periodismo del bueno y cultura. Desde el 20 de julio de 1995, cuando 7 canillitas remontaron vuelo por las calles de Córdoba, 3 generaciones de jóvenes cambiaron sus vidas. En este tiempo, vendimos más de 6 millones de ejemplares de nuestra revista. Nuestro comedor sirvió unas 150.000 raciones de comida en un espacio de encuentro y de risas. Abrimos 7.125 días, los 12 meses de estos 25 años. Hoy en La Lucy cumplimos 25 años. Y queremos seguir creciendo en estas calles, en estos tiempos, en nuestra ciudad. Desde hace 25 años, estamos por las veredas, semáforos y lugares más emblemáticos de nuestra ciudad con nuestra revista. Casi todos los canillitas son el sostén económico de su hogar. Esta lucha contra la injusticia social y contra la miseria se hace de la única forma que supimos concebir, con belleza. Con belleza nos pensamos y belleza fue compartir cada uno de los encuentros en nuestra casa y en nuestro patio. Artistas que pisaron nuestras sedes como la Mora Jiménez, Manu Chao, León Gieco, Joan Manuel Serrat, o con los que pueblan nuestras páginas, como Eduardo Galeano, Daniel Salzano, Osvaldo Bayer, o con los que la rayan, como Chumbi, Pito Campos, el Tommy, Jorge Cuello, Luis Paredes o Hugo de la Barrera. Y cada uno de los encuentros recibiendo otros jóvenes de barrios y experiencias culturales en nuestro festejo del Día del Niño, con nuestros talleres de oficios abiertos y las excusas para celebrar. Nuestra fábrica de utopías funciona con el motor de un colectivo donde también hay psicólogos, periodistas, trabajadores sociales, diseñadores, profesores, ilustradores y un montón de voluntarios y voluntarias para mirar al futuro con dignidad. Hoy, ese futuro no se ve con claridad. La pandemia del coronavirus hizo que no pudiéramos habitar el asfalto cordobés para ofrecer nuestra revista y quedarnos en nuestras casas. No es, sin embargo, la primera crisis que enfrentamos. Nacimos como respuesta al menemato que nos expulsó. Nuestra infancia fue en un 2001 que nos hambreó. Padecimos recesiones, detenciones por portación de rostro y violencia institucional de todo tipo. Y siempre nos levantamos. ¿Cómo? Sostenidos desde 3 pilares. Jóvenes que eligen como canillitas la cultura del trabajo, la comunidad de Córdoba que acompaña amorosamente a la revista y el equipo de trabajo que nutre el encuentro para seguir de pie. Y volveremos a levantarnos, porque la Luciérnaga es, sobre todo, un grupo de soñadores empedernidos, con la prepotencia del trabajo y el coraje de quienes creen que pueden cambiarlo todo. Es más que una promesa. Es un legado que sigue sobrevolando la ciudad 25 años después, con un color, con un tono, con ese resplandor luciérnaga. Bien, gracias, Keira. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? ¿Dentro de cuál entra? Pueden ir diciendo lo primero que va, que también esto, que les
Si estuviésemos en otra asignatura, yo les podría preguntar cuáles parece que han sido los objetivos comunicacionales que tuvo la Fundación La Luciérnaga. Esa es una. Sí, aquello no A la la función, será un aniversario, así que es un video aniversario, seguramente. Bien, es un video aniversario. Y dentro de estas herramientas, nuevos formatos y características, ¿cuáles les parece que tiene? ¿De qué explora? Yo lo veo más como una videonarración, porque no dan espacio como al... Es una voz, digamos, la que guía todo el video. Es una perspectiva igualmente, y van a pensar que en los documentales también están los documentales que hacen uso como recurso de la voz en off, ¿no? Yo creo, Sime, que tiene todo, o sea, toda la descripción que dice ese parrafito de documentalismo tiene todo eso, tiene sí. enfoque en la realidad, tiene una narrativa realista, tiene Ujú. grabación en vivo, tiene estadística, tiene entrevistas incluso. Bien. Sí. Para que fuese más vinculado a la videonarración, Iván, a lo mejor sería más fuerte jugar con ficcionalizar algunas partes, o romperlas más, o que permita una videonarración, puede tener un corte documental también, o un documental puede jugar mucho de la videonarración. Recuerden que lo que nosotros hacemos, como dice Carla y Mix, lo que nosotros hacemos y para qué sirve pensar categorías y los conceptos teóricos. Primero que siempre las categorizaciones. Es nada más para permitirnos, digamos, comprender más fácil, desarmar y ver qué dimensiones tenemos que ver. Después no se podemos mezclar, después no se podemos correr, después no se podemos romper. Pero siempre nosotros cuando pensamos desde categorías, pensamos en categorías, en dimensiones para poder comprender en parte lo que vemos y para después saber cómo poder sumar y cambiar elementos si queremos, ¿sí? Siempre los conceptos y las categorías están para ayudarnos a ordenar y a pensar, no para limitarnos. Sí, Eso no, es capaz un que... regalo que se los dejo. Fíjate que uno se da cuenta. Son herramientas. Claro, me parecía que por ahí a veces en los documentales te queda la historia de fulanito, menganito, y acá fue como más generalizado a nivel grupo, ¿no? Entonces por eso por ahí me pareció más una narración del grupo La Luciérnaga que la historia de una persona, digamos. Pero ves que ya ahí funciona cuál es el objetivo, que vos sientas que La Luciérnaga es un colectivo de personas. Y no es un ser humano, digamos, esa revista que se llama La Luciérnaga tiene un cuerpo de gente que la sostiene, que está atrás, que va desde los canillitas hasta el comedor, hasta cada uno de los ilustradores y diagramadores de ahí. Eso está bueno. ¿Qué más quiere? ¿Qué más vieron? Esto, podemos ver esto que tiene estas posibilidades, ¿no? De explorar el video, acá desde una fundación, aprovechamos, digamos, la posibilidad de hacerlo porque se cumplían los 25 años, pero en realidad es una excusa, si hacemos este viaje en el tiempo. Para ahí estamos contando lo que está pasando con en ese momento con lo del COVID, la necesidad de salir adelante, la cantidad de veces que la revista estuvo a punto de cerrar, ¿no? Fíjense siempre cuántas otras cuestiones podemos atravesar ahí. Ya después quienes les toque hacer, digamos, analizar un poco el canal ahí de La Luciérnaga, van a ver que después volvemos. Hay un final feliz. Bueno, más o menos. Intermedio. Ignacio. No, creo que el video está buenísimo, digamos, tiene una re buena narrativa y tiene también la voz ahí de un personaje importante, digamos, para todo ese tipo de proyectos, me parece, de otra potencia, pero creo que por ahí le falta un llamado a la acción, ¿no?
es como que te dice que están pasando quizás, desliza sobre el final, o sobre, no sé, 3/4 del video, que está pasando un momento delicado, la luciérnaga, a partir de lo del COVID, etcétera, y como que yo pensé que iba a terminar, digamos, con algún tipo de llamado a la acción de cómo ayudar a que el proyecto se levante en este momento tan complejo, ¿no? Muy bien, Ignacio. Sí, muy bien, muy buena la observación. Lo que pasa después, que ahora no me acuerdo, pero van a ver ahí que le toca analizar la Lucy. Hay una parte que después cuando va en redes, hay lo que te permite invitar a verlo y demás, o la posibilidad de los copy, es decir, comunicate, apoya, porque vos pensás que si vos haces un video, este video sobre todo era institucional para que se presentaba en un lugar, si vos haces un video también, después que dice colaborar acá o ayudarnos acá, también hay que ser como muy delicado para que no quede como el mangueo, ¿no? Entonces en eso hay que ver cuál es la vueltita que le das. A mí lo que me llamó mucho, me gustó mucho cómo va construyendo el relato. Creo que va hacia lo épico siempre. Es como que se monta sobre una cuestión así muy que apela a la sensibilidad. Obviamente que es una cooperativa muy sonada acá en Córdoba, ¿no? Todo el mundo que camina por la peatonal en algún momento se cruzó con los chicos que venden la revista desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué año? 30 años se cumplen. Exactamente. 30 años, o sea, es como parte de la fisonomía de la peatonal de Córdoba. Entonces, lo que me pareció muy interesante es cómo iban montando esta narrativa épica, en ese momento eran 25 años, y siempre, digamos, demostrando cómo, frente a la dificultad, la cooperativa siempre salía adelante. Eso me pareció bastante interesante. Es cierto, comparto de que le faltó ahí al final como una apelación, pero también es cierto que eso es muy de redes, ¿no? Y quizás este documental fue creado con otros objetivos, o con otro canal de difusión. Sí. ¿Y saben qué me están haciendo acordar? ¿Para qué era lo importante también ahí? Ahora me voy acordando. Era contar qué había pasado. Era también, en ese momento la luciérnaga estaba cerrada, se mantenía esta posibilidad de dar de comer. La pandemia había así imposible que la gente no quería tocar el papel. Primero no había gente en la calle. Y después cuando se podía salir nadie quería tocar el papel. Y era también la necesidad de explicar y de dar la cara de qué había pasado, de que todavía estaba viva, ¿no? Esa decisión. Y por eso me parece que también, eso lo hicimos hace 5 años, por eso me tengo que ir acordando, que en eso también fue importante de mostrar que estaba viva, y por eso el bloque del medio, cuando se filman las fotos de archivo, las fotos de los diarios, de la peligra la luciérnaga, otra vez no puede, como diciendo, y salimos, y siempre salimos. Y siempre salimos. Bien, quien se dio cuenta que el locutor era muy conocida, la voz en off. ¿Algunos se dieron cuenta? Los futboleros, no sé. ¿Quién es? ¿Barzola? No sé. Sí. Ah. Sí. Y aparte de eso, ¿qué otras cosas? Ahora vamos adentro, para meternos adentro de la pieza, adentro del video, que lo vamos a seguir viendo sobre todo mañana y demás, pero ¿qué recursos encontrarán ahí? ¿Qué recursos expresivos? ¿Qué recursos narrativos? Digo, esto también se los digo así para que vayan como apuntando también para cuando ustedes planifiquen piezas visuales, audiovisuales, hay que pedir, ¿no? Ignacio. Y yo creo que hay como un poco de sobreuso del dron, ¿no? Que en realidad probablemente no tenga que ver con una definición estética, sino que muchas veces es lo que hay para construir un video, o sea, es lo que nos pasa, calculo que a todos en todas las instituciones donde laburamos. Como para entrarle.
Claro, a veces como que terminamos poniendo mucho, por ejemplo, yo que laburo en una organización de educación, nosotros nos gustaría tener muchas más imágenes territoriales, por ejemplo, de chicos, pero bueno, eso es muy complejo, requiere permisos, menores de 18 años, etcétera. Entonces, bueno, la imagen de dron salva las papas en un montón de sentidos, termina siendo relativamente estética, pero muchas veces no transmite mucho, no sensibiliza demasiado. ¿Pero el resto qué le pareció? ¿Vio mucha imagen de dron o también vio rostros, territorio? Hola, no, a mí me pareció que había, o sea, no es que haya un montón de imagen de dron, pero para la historia que se iba contando, por ahí estaba en momentos donde no era como demasiado significativo que apareciera esa imagen y entonces era como que cortaba una narrativa que venía toda dándose en rostros. O sea, si vamos a hablar de que una cooperativa que la forman personas específicas, obviamente que la imagen que tiene más, como más peso ahí y que le pone carne y que te dice, che, de verdad hay personas, es mostrar a las personas. Y por ahí la imagen del dron de la Cañada o de Córdoba, salvo que el lugar esté justo en esa ubicación en la calle, que ahí sí me parece como que es significativo, qué sé yo, el dron que te lleve hasta el lugar. No sé eso, pero sí es significativo. Pero bueno, es eso, como es una imagen que es vistosa, que se ve bien, que está en buena calidad, y que es lo que dice Ignacio. Sol, ¿vos de dónde sos? ¿Sos de Córdoba? Yo vivo en Córdoba, pero soy de La Pampa. Ah, porque hay, bueno, te escucho, Paula, y después les cuento una cosa vinculada. No, a mí me parecía de que justamente como el uso de como que trataba de evidenciar, digamos, como eso de marcar como que bueno, que los chicos están dando vuelta por toda la calle, que es parte de la cultura cordobesa, que hace cuánto que está instalado. Entonces para mí era como que aludía también a como una cuestión como de la ciudad, como el escenario en el cual la Luciérnaga es parte más allá de la fundación en concreto. Entonces para mí sí alentaba un poco a la narración propia de la fundación y de lo que pretenden con la revista. Y después sí me parecía de que la parte de mostrar como la parte del comedor o de los festejos, que mostraba un poco más allá de verle siempre los rostros a los chicos con la revista y qué pasa adentro de la fundación. O sea, qué pasa con eso, cómo lo trabajan colectivamente, comunitariamente. Entonces me parece que mostraba algo más de lo que conocemos. Bueno, sí, es como dijo Paula. Ponemos reu al video, rebobinamos. Es eso, las imágenes, mucho de la Cañada y de la ciudad de arriba, es porque es como emblema de la ciudad la Luciérnaga. Es parte identitaria, digamos, en contextos, vieron que siempre se trata, los country, los barrios privados, las urbanizaciones, las dinámicas llevan a que los centros queden más despoblados o solos, es resignificar el centro, es los símbolos de Córdoba, como la Cañada, como las plazas, y a la vez la revista es como símbolo de la ciudad, y a la vez atrás de la revista, como decías, la otra locación, de vuelta a eso, pensemos no solo métodos, sino locación, para cuando pensamos en nuestros videos. La otra locación es la casa La Luciérnaga, donde hay murales, donde hay festejo del Día del Niño, donde hay kermés, donde hay un montón de otras cosas que sostienen, ¿no? Es más, en eso ahora se está redefiniendo, aunque está saliendo la revista, cuesta un montón lo de la venta, porque ya no está el uso de la lectura, y está tomando mucho más fuerza la casa, la panadería social, generar kermes, ver otras cosas. Con esto que digo que todo, ¿no?, tiene movimiento. Está como mutando a eso. Pero bueno, acá cuando decimos que recursos, y esto me detengo y se los digo a ustedes, es verdad lo que dice Carla, faltó la voz del Canillita, porque es todo voz en off, fue una decisión estética, es nada más que voz en off, no hay otras voces ahí de actores. Después vamos a analizar, quienes vean y analicen el canal de La Luciérnaga y las redes, van a ver que generalmente es muy fuerte la voz de los Canillitas en el recurso para construir videos. Se tomó la decisión que sea totalmente no, ¿no? Otra cosa para que pensemos,
cuando vamos pensando con qué recursos trabajamos, esto por ahí no va a ser off, testimonio solo, que sigan el relato, ¿no? Esto del guión. Sin duda, cuando es voz en off, es mucho, el trabajo de guionado es mucho más riguroso y es más de hierro. Cuando es testimonio, uno sabe qué quiere encontrar, qué va a buscar, y ahí va. Vimos entonces que tiene voz en off. ¿Qué les pareció el tema del trabajo con el archivo? Vieron que es interesante para los videos institucionales, ¿no? Poder humanizar el archivo. ¿Qué hacemos con los archivos? ¿Qué vieron ahí? Por eso quise que este fuera el primero que vemos. A mí me pareció que se agarraba, o sea, se trabajaba con los recursos, por ejemplo, documentales de periodísticos, de noticias, y se trataba, bueno, de hacer algún recurso con acercamientos y o marcando cosas. No sé, algunas veces nosotros lo hemos usado en videos institucionales, por ejemplo, con resoluciones. Cuando tenemos que notificar algo, mostramos una resolución y hacemos alguna marca como para mostrar el año en que se fundó algo que necesitamos mostrar. Me parece que es un recurso para la narrativa audiovisual. Que está bueno. Porque en esto lo que nos permite el audiovisual no solo es, digamos, poder ir trabajando con esto que trabajamos archivos, sino cómo los mostramos. Lo más maravilloso, por lo menos a mí lo que más me apasiona, que al menos en estos tramos de la vida, es pensar esto, ¿cómo? Nunca está todo dicho. Sí, Delfina. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. A mí lo que me gustó de esta parte más del inicio del video es que el recurso te permite de cierta manera mostrar la trayectoria y el aval que tiene la organización, sin decirlo, ¿no? Como sin decir, bueno, tenemos trayectoria, como en vez de decir eso, te lo muestro en los recortes, en los artistas que acompañan, como en pocos minutos puedes contar una trayectoria de 25 años con ese recurso de los recortes. Está buenísimo eso que decís. Estas cuestiones, ¿vieron cuando les decimos la bitácora que pueden tener en esta materia y demás? Estas cosas son las de bitacorear, no les hizo palabras, ¿no? Esto de ir tomando cuando uno va mirando otras producciones, cuando uno va compartiendo, ir anotando como recursos, en vez de poder, digamos esto, archivo como puesta en valor. Vamos a ver otra entrevista, pero mejor como carnadura para. Vieron que acá hay otro recurso también, el de la animación. Bueno, un rato, antes, después. En la bitácora, anotar como palabra clave, preguntarse, Dron, como decía Ignacio, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Hasta cuánto sí, hasta cuánto no? Puedo acceder, es cierto, no puedo estar ahí en el territorio, niños, un lío con los permisos, o no hay tiempo, lo que sea, bueno, tac. ¿Y cómo hago con lo otro? Vayan como anotando estas cosas o que les resuenen, o recursos que no lo habían pensado, o a lo mejor están trabajando en alguna pieza o quieren sugerir algo, o lo que fuera, o no ahora, pero sí les interesa. ¿Vieron cómo es esto, no? Todas las materias va a ser justo como el campo donde más me quiero meter, pero generalmente en el audiovisual se trabaja colectivamente. Entonces, desde siendo productor o productora, hay algo en mi mirada que puede ayudar muchísimo, ¿no? Sí, me da una preguntita. Yo creo que es muy rico analizar casos y todo lo que trajiste. Yo quiero saber si en los 3 días, o sea, vamos a tener un momento con el grupo para planificar. ¿Qué nos está pasando nosotros? No sé si los otros grupos también. Planificar, hacer, o sea, en este tiempo, porque sabemos que estamos acá y estamos disponibles, por así decirlo. Y que también entres vos y que puedas sugerir o marchar alguna idea en ese sentido. Te pregunto si está contemplado. Sí, y me encanta eso.
Lo que estoy haciendo, cómo lo planifiqué, así didácticamente, es porque primero necesitamos como momentos de conocernos y ver, digamos, cuáles son los criterios que podemos tener en cuenta y trabajar. De acá lo que vamos a hacer, les voy a dar una actividad práctica que se van a juntar en las salas, que tiene que ver con esto de mirada y desmontaje de sitios, de plataformas, de ver, y a partir de eso, para que ustedes por grupo elijan alguna de las instituciones en las que están trabajando, quieran trabajar una o dos, hagan ese análisis, lo vean y empiecen a pensar en una propuesta. Porque quiero que para mañana, cuando nos podamos ver presencialmente, poder avanzar sobre esas propuestas. Y el tercer día, que es el sábado, va a ser un ratito un poco técnico, que vamos a hablar de algunas inteligencias artificiales con Euge, que va a venir, que les puede servir para algunos trabajos, que sí, la que no, como una pequeña actualización de algunas IA que pueden servir, por lo menos saber qué están, si sirven o no, o qué especificidades, la comunicación institucional, y terminamos de seguir avanzando sobre eso. ¿Sí? ¿Les parece? Profe, ¿la actividad esta con salas va a ser ahora o después del recreo? Después del recreo. Bueno, ¿cortamos ahora a las 20 o prefiero a las 30? ¿Cómo vienen ustedes? Espera. Y me parece que, miren, leemos... Tampoco está tan flexible, Sí. Keila, ¿no? ¿Es a las 28 o a las 30, profe? Dice. Tampoco un canto a la flexibilidad. Bien, Keila, bien, bien. Pregunto por si tenía algún tema que cerrar. Sí, déjame que veamos la próxima. Mira. Hagamos la próxima de estas. Ah, no, es otra. No, a ver más abajo. Ah, no, sube. No importa, se los voy a leer y después se los paso cualquier cosa si quieren el Power. No quedó esta filmina, Aine, que te pase. Bueno. Habría como una pregunta, pero tiene que ver con estas reflexiones. Dice, ¿el dónde define el cómo? Esto lo saqué de un artículo que está lindo, que se los voy a pasar después, porque es un análisis de comunicación institucional en redes sociales digitales, que hace Lucrecia Gondorf. Es un paper sobre la experiencia de bomberos, pero me parece que eso está bueno también porque, para tener en cuenta, bueno, qué dimensiones tuvo en cuenta de ella para ese análisis como biblio, para que ustedes tengan a mano, ¿sí? Estén interesados. Dice, en este nuevo panorama, los medios luchan por seguir siendo un punto de referencia informativo, mientras que en la red, cada institución, organización, asociación o individuo tiene la posibilidad de contar con un espacio propio, a través del cual dar a conocer los contenidos que considere adecuados. Un espacio que no le permite tan solo emitir mensajes, sino también recibir respuestas, opiniones o contenidos de sus usuarios, como un espacio, ¿no?, de conversación. Y acá si quieren vamos a la pausa, al descanso, me gustó porque tiene que ver, entre tantas lecturas que, bueno, que nos hemos formado en esta crítica política a los medios de comunicación, esto de apocalípticos integrados, de la todo mercantilización o toda posibilidad de emancipación, digamos, estas polarizaciones. Me parece que nosotros como comunicadores institucionales y comunicadoras institucionales, la posibilidad de las plataformas y de los medios de comunicación digitales dan la posibilidad, como decía Virginia Woolf, contar con un cuarto propio. Es contar con un espacio propio. Está bien que podemos estar trabajando en una institución más grande, pero podemos contar con el canal de la institución. ¿Sí? Lo digo para ver con qué cuestiones o cómo podemos volver a repensarnos y nuestro trabajo y ver con qué herramientas, con qué cosas contamos. ¿Sí?
para pensar proyectos, presentar propuestas, redefinir lo que fuera. Así que después del recreo lo que vamos a hacer es ver algunas de las cualidades de poder trabajar o publicar con algunos sitios de redes y cuáles son estas posibilidades de contar con un espacio propio, con un cuarto propio. ¿Alguna duda ante el recreo o algo? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? ¿Se entiende? ¿Les interesa? ¿Les ayude a pensar? Todo eso. Bueno, listo. Entonces nos vemos. Keila, ¿qué hora nos vemos? ¿A las 10:35? Bueno. ¿Profe? Sí, acá estoy. Ah, bueno. No sé si quiere decir más o menos de lo que se trata la habilidad, la actividad, y pasamos el material. Ah, sí. Bueno, ¿ya llegaron? Estoy viendo solo... Ah, bien, Carlos. El primero. Bien, Nicolás. Ya están por acá, bueno. Lo que vamos a hacer ahora... Vamos a frenar. Está bien, lo que decía ahí... Lo que decía ahí Félix, y me parece bien, que antes de empezar a ver los diferentes formatos en redes, vamos a hacer una actividad para la bitácora que la van a hacer en grupo, ¿sí? Vamos a poder trabajar este tiempo que queda en la actividad y después en la puesta en común. Y que esa puesta en común nos dé herramientas para encontrarnos mañana, quienes puedan presenciar, para seguir trabajando ahí en producción, y quienes estén virtual se conectan virtual igual, lo mismo, ¿sí? Mañana lo que vamos a seguir avanzando con la otra parte de la unidad es ver los diferentes formatos para redes y qué podemos hacer ahí, vamos a investigar un poco de eso. Directamente con redes sociales mañana y las posibilidades de los videos, los copies y esas cosas. ¿Les parece? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, les puse actividad para la bitácora, si les copio. Tienen que analizar cómo desarrollan la estrategia comunicacional a partir del uso de la plataforma digital. 1. Observar qué otras redes o plataformas distribuyen ese contenido. Anotar qué formatos se están empleando, si reels, carrusel, historias, copies, si dentro de lo que hay video narración, hay o tiene que ver más dentro de la serie web o los documentalismos. Y después 3, van a seleccionar alguna institución con la que estén trabajando ya y observar con cuáles formatos audiovisuales trabajan digitales y los describen. ¿Está? Son 3 puntos. ¿Quieren que se los copie acá? Sí, profe. Estaban en el PowerPoint que quedó PDF, pero me parece mejor que se los copie y se los pego acá. Esto va a ser con nuestros grupos tradicionales, profe, ¿no? Con lo que ustedes están trabajando. Perfecto. ¿O quieren trabajar de otra manera? No, está bien, está bien. Está perfecto, era la pregunta, ¿no? ¿Cuántos grupos son y de cuántos son los integrantes? Son 13 o 14, creo, y suelen ser de 5 personas aproximadamente. 4 o 5 personas. Siempre mejor 4 que 5, pero bueno, si son 5, que eso. Si en el mismo grupo, que son 5, tienen ganas y ya están pensando de trabajar con 2 y sienten que pueden, háganlo. No hay problema por eso. ¿Estamos? Pueden hacerla. Para como análisis de caso, vamos a tomar. Uno va a ser, Keila, yo ahí te pasé. ¿Quieres que lo pegue acá también? ¿Los lugares? Ahí los paso por WhatsApp. Bien. Y los que son 6, traten de divídanse para este ejercicio. Miren, es así. Van a tener vamos a tratar de
Distribuir. Pónganse ahí quienes quieren analizar cada caso. Uno va a ser Fundación Luciérnaga. Por contenidos o afinidad, unos van para ahí. Otro va a ir el colectivo cultural Geta Brava. Por afinidad o porque si les gusta, les encanta, pónganse ahí. Y otro tiene que ver Cúbica, Laboratorio de Contenidos, que ese es más universitario, Comunicación Pública en la Ciencia. Vayan para ahí. ¿Quién quiere, a ver? O levantan la mano. ¿La Luciérnaga? ¿Qué grupos? Como para que haya de todos los grupos. Profe, nosotros, me adelanto porque mi grupo, ahí estamos hablando con Paula. Paula, habla, Paula. ¿Qué? No, yo le estaba diciendo a mi grupo que me iría por el tercero, pero porque trabaja como algo de mi labor profesional. El universitario. Sí. ¿Ah? Universitario. Sí, Profe bueno, de laboratorio. vayan por Cúbica ustedes. En todo Bien. caso, se puede ir pasando usted por los grupos y anotando qué hace cada uno también, ¿Cómo anotando? para ver que haya variedad, o no sé. No, pero Para que no tengan que decir todo más. así. Cúbica, entonces ya por lo menos hay uno referente, va. ¿La Luciérnaga? ¿Qué grupo quiere? Nosotros hacemos Luciérnaga. Buena. Bien, Rami. Súper. Ustedes hacen Luciérnaga, bárbaro. ¿Colectivo Geta Brava? No importa, si no uno quiere después yo les cuento algunas cosas que me parece que están buenas de ese colectivo, recursos que no están en los otros dos. Y que está buena. Bueno, Carlos y Silvana, los que están con universitario pueden ir con Cúbica. Bueno, después me avisan, si alguno quiere o le queda tiempo de Cúbica, quiere ver un poco de Geta Brava, fíjense. ¿Cuánto tiempo tienen en las salas, profe? Y en las salas tienen ¿qué hora es? Y 45. Nos vamos a dar, ¿les parece hasta las y 20? Sí, está bien. Así hay tiempo para una puesta en común. Pues sí, porque me interesa la puesta en común. Porque el último punto, yo voy a estar acá y ustedes me preguntan cualquier cosa si no entienden algo de la consigna y demás. El último punto, tienen que elegir alguna de las instituciones en las que ustedes estén trabajando, ¿eh? Y fijarse... Sí. Disculpe, profe, los casos puntualmente, ¿a dónde están? Ahí entran los links, están los contenidos. Ahí los voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Perdón, disculpame, disculpa, gracias. Ahí se los pego también. Sí. Entonces le pasé a Keila recién. Hago así para que, digamos, ustedes lo busquen y le den una vuelta. Uno ingresan por el Instagram, otro ingresan a lo mejor por el canal y otro por el Facebook, lo que sea, ¿sí? Lo que importa es que vean de eso, de cuáles hay, que... Profe, voy abriendo los grupos, ¿le parece? Sí, perfecto. Bueno, me parece bien. Entonces vamos con la Luciérnaga y con Cúbica. ¿Estamos? Ahí les pasé por los grupos, profe, de WhatsApp. Dale. Los venga. 3 casos. Yo me quedo acá silenciada, pero estoy acá. Si necesitan que vaya a algún grupo o lo que sea, me avisan. Bueno. Qué rápido que pasó, ¿no? Muy rápido pasó. Bien. ¿Cómo han llegado? ¿Llegaron bien? ¿Necesitan más tiempo? ¿Cómo viene eso? Digamos, a nosotros, Yara,
digamos, parece excusa, ¿no? Pero no sabemos quedarnos sin tiempo, y esta vez nos quedamos sin tiempo, pero por una razón muy lógica, ¿no? Porque al tener que ver video, Sí. no se puede ver videos que duran 10 horas de producción en 5 minutos, digamos, es muy difícil chequearlo. Pero bueno, del caso lo pudimos lograr, el tercer punto por ahí nos quedó medio inconcluso, pero bueno. Miren. Simplemente una razón muy lógica, ver video, en pocos minutos se puede ver video. Sí. No, y aparte, para llegar al punto 3 también como que cambiar el chip o dejar eso, llegar al 3. Lo que estaba hablando con un grupo, el que entré recién, es que si les parece, vamos haciendo el análisis, vamos viendo esto, porque por ahí lo que vio uno, otro empezó por otro lado, vio otra cosa, lo que fuera, y después lo que falta del punto 3, que en ese que ustedes eligen, o los que no puedan hablar hoy, empezamos con esto mañana, ¿sí? En la facultad. ¿Estamos? Ximena, una pregunta. El punto 3, ¿sería el trabajo final? ¿Cómo es el trabajo final? Porque está bueno, eso es lo que yo te decía anteriormente, que en los tiempos de trabajo grupal podamos aprovechar tu participación y esto, porque a veces nos pasa que después termina la materia y no sabemos bien de qué se trata el trabajo final. Todo viene, Félix es el perfil más pragmático. ¿O hacer o no? No, pero tienes razón, y a otras profes también, se lo pedimos. Se lo pedimos para tratar de ajustar en clase algunas miradas sobre el trabajo final. Sí, es el delegado. Yo he estado muchos años en el sindicato de prensa. No digo nada, entonces me cago. No, por eso dices el delegado, no como el representante, no, el delegado. He estado muchos años en el sindicato de prensa, así que muy bien la función del delegado. Escuchen, es todo camino al trabajo final, porque miren cómo es el trabajo final. Bueno, y aparte tengo una cuestión didáctica, nada va a ser porque sí. En esta institución con la que ustedes están trabajando y ven cuáles formatos audiovisuales trabajan y hacen esa breve descripción, es como una forma de base, de basatura para el trabajo final que tiene que ver con después realizar una pieza, ¿sí? Entonces ustedes ya van caminito a ese trabajo final. En el trabajo final que ustedes lo tienen ahí en el aula, pero se los voy a leer ahora. Esto es lo que vamos a hacer en la unidad 3, lo que están haciendo ahora. De la unidad 4, lo que tenemos 2 días, yo ahí lo que les voy a pedir es que elijan de esa organización que usted está pensando una pieza audiovisual. Ahí van a hacer un análisis, y después van a elegir unas imágenes con las que armar un carrusel. Vamos a entrar a jugar con las piezas. Todo esto, esta bitácora de producción, de anotaciones y demás, que pueden presentar en el trabajo final. El trabajo integrador final es de elaboración grupal y consiste en una producción audiovisual en base a esa bitácora de proceso de producción. Van viendo como toda esta actividad tiene que ver con ese proceso de producción. Más un informe escrito que no supere las 2 carillas A4, recuperando lo que se trabajó, parte de las líneas que se trabajaron en las unidades, donde van a tener que elegir una institución, hacer la pieza y el informe y entregar. ¿Sí? Bien. Por eso es importante, una consulta. Sí. O sea, sería como agarrar una pieza audiovisual y reformarla para que sea una piezas gráficas en un carrusel. O sea, como adaptando esa pieza. No. Miren, eso se los voy a pedir yo entre mañana y pasado, que tiene que ver con la unidad 4, ¿no? Ustedes pues eso lo pueden tomar, mejorar, usarlo para hacer una pequeña producción, un carrusel donde tenga un poco de video, lo que sea, y lo presentan como trabajo final. Antes va a ser una actividad que vamos a hacer todos como parte de esta exploración de qué recursos puedo usar y qué me permite. Perdón, sería diferente a lo que nos pidió la otra, digamos, la profe la semana pasada de lo del guión. Claro, son actividades de procesos de cada unidad y después ustedes en la actividad final van a elegir, van a incorporar las actividades de proceso y van a hacer una producción audiovisual.
Y ahí van a contar qué tomaron, qué no, de la bitácora, etcétera, etcétera. ¿Vamos? ¿Está? Creo que nos quedan un par de dudas. O sea, estamos... Siento que hemos estamos quedado todos en medio- shock. o sea, Que pasó esto en otra materia también, que quedamos todos como que... ¿Qué? no sabíamos que teníamos que tomar en consideración cada unidad. Pensábamos que ¿Cómo es? ¿Cómo? No se escucha bien. capaz que no tenga buena señal. Ahí está, ahí sí. Se escucha. Bien. Que no sabíamos que era un trabajo por cada unidad y después todos esos procesos en cada unidad iban a terminar en un trabajo final. No nos quedó claro tal vez en el anterior encuentro con la otra profe. Miren, yo para mí no se tienen que enredar de más. Ahí tienen en el aula virtual, en el programa de la materia, cómo es el trabajo final integrado. Y esto no está en la facultad de química o física. Tienen que presentar una historia de toda la carpeta lista, aparte de hacer la producción audiovisual. Tienen que hacer una producción audiovisual vinculada con la institución que ustedes han elegido, que vienen trabajando, ¿sí? Y eso acompañarlo de un informe escrito, con parte de los materiales, de las actividades y las acciones, las actividades de procesos que estuvieron viendo en la materia. A ver tu hija, Celia. Sí, nadie se anima a poner en palabras, pero es lo que complicado, digamos, algunos tenemos distancia física para hacer producciones audiovisuales, ¿no? Sobre un tema y siente una complejidad importante. Pero bueno. Pero por eso mismo, de vuelta, fíjense, acá no, lo importante que es, acá estuvimos viendo con los ejemplos de ver, bueno, se necesita un lente de tal característica, bueno, necesita 5... ¿no? Un guión técnico que de vuelta, ustedes como comunicadores y comunicadoras institucionales, comprendiendo, aprendiendo los procesos y las posibilidades de trabajar, y aparte que estamos a la mitad del seminario, va, la mitad para adelante. Mañana vamos a ver algunos reels, carruseles o historias. Entonces en eso lo pueden trabajar. Si ustedes prefieren, porque no quieren realizar lo del video y la producción, hacer un guión y poner alguna de las imágenes a modo que, ¿cómo va a ser después editado? Perfecto, si no hay nadie que edite en el grupo. Si ustedes van a hacer un carrusel, que son las imágenes fijas con el post y demás, bien. ¿Estamos? Eso es de vuelta, no son realizadores, no, es cuál es la idea que está atrás de esa pieza, de esa producción. De vuelta, lo importante es que creen que adquieran herramientas, que adquieran lecturas, que adquieran perspectivas para pensar todos los recursos expresivos que puede tener el audiovisual. ¿Cómo se dialoga con la identidad? Creo que la duda es porque hemos visto solamente guión, digamos, no realizamos nada. Pero bueno, me parece que viene por ahí, digamos, las preguntas en general, que no es que no entendamos las consignas. ¿Ninguno de ustedes trabaja con audiovisual en sus instituciones? ¿En poder pedir cosas o...? Porque acá no va a haber, esto no es un taller técnico, no van a haber como clases de guión. Todo en el grupo de guión, quiero decir, de edición. Hay programas y formatos, se puede trabajar con alguien del equipo que lo haga.
Sí, trabajamos, o sea, trabajamos con audio, bueno, no sé, yo hablo por mí, sí trabajo con audiovisual, también como planteamos un poco al principio que vos mencionabas, como que trabajamos con algunas condiciones de producción que tal vez no son las ideales para hacer una producción audiovisual. No sé, por ejemplo, en mi caso, en una de las instituciones en las que yo trabajo, uso a mi celular con la calidad del celular que tengo. Tengo un micrófono de corbatero y nada más, y con eso tengo que resolver. Entonces, Totalmente. Es que estamos hablando de condiciones reales y formas reales. Por eso estoy diciendo, si la producción final tiene que ser un carrusel o un rig, qué sé yo, perfecto. No, ni es ni cámara, ni perfecto, ni ver qué forma. Porque después está ahí la bitácora y aparte está el informe donde yo explico cuáles son las condiciones de trabajo y por qué. ¿Qué es lo importante ver acá? Lo que estuvimos hablando y demás. ¿Vamos a trabajar con voz en off o no? No, capaz que no. En entrevistas sí. Texto, ¿qué texto vamos a poner? ¿Qué pasa con lo sonoro? Esto, ¿cómo la imagen diálogo tiene que ver con el proyecto, uno de los objetivos de comunicación de la institución? sí, por ejemplo, alguna de estas decisiones que a veces tomábamos, por ejemplo, teníamos que hacer alguna producción y no teníamos registro audiovisual y teníamos que usar, por ejemplo, fotografías para hacer algunas producciones más de reels y trabajábamos con esos recursos. Claro. O por ejemplo, no teníamos una locutora o un locutor, entonces no hacíamos ninguna voz en off, o sea, porque eran esas decisiones de acuerdo a las condiciones que teníamos y determinábamos cuál era nuestro guión, nuestras transiciones y demás. Entiendo que si vamos a agarrar alguna institución con la que venimos trabajando, también tendrán esas disposiciones y esas especificaciones. Hay imágenes de archivo, pueden encontrar fotos de la institución, la voz en off no siempre tiene que ser, pero este es el momento para conversarlo entre nosotros, digamos, tienen este momento y por eso mañana va a ser taller y después también van a haber algunas herramientas si les interesa explorar un poco la guía, pero es eso, es nada más para saber que ustedes pueden contar, decidir, no podemos sacar editores en 6 días y aparte no tienen por qué, porque la cabeza del comunicador y la comunicadora institucional es otra. Si aparte sabemos hacerlo, podemos hacerlo, porque bueno, porque nos interesa y las condiciones perfecto, pero no es un sí o sí. Punto primero. Y segundo, por ejemplo, la voz en off, muchas veces yo, por lo menos en la Luciérnaga, sí, porque necesitábamos una voz que sea reconocida y fue una decisión institucional. A mí si me preguntan, yo prefiero toda la vida trabajar con voces más cálidas o de territorio, con un poco de tonada o a partir, digamos, que lo que estructures sea base a una entrevista que una voz en off locutada, por ejemplo, ¿no? También de acuerdo a la institución, pero siempre le podemos encontrar la vueltita. Entonces, más allá de esto de los miedos, de decir cómo vamos a hacer para hacer una producción, primero que después tiene mucho tiempo para adelante, segundo que es grupal, ¿no? Entonces hay que ver eso, cómo se acompañan y demás. Y tercero es, bueno, una instancia de aprendizaje, ¿no? Claro, sí, Mena, ya está, me parece que tiempo, no sé si queda alguna, son las 8:36, no sé si vamos a analizar alguna de las consignas que hicimos ahora en grupo. Sí, porque tenemos hasta las 9. ¿Alguien más, por más que el delegado diga que ya está, alguien más quiere decir algo? No se dejen ganar por el cansancio, el abatimiento, no sé cómo decir, ¿no? O el temor, no van a ser evaluados de una manera sin criterio. ¿Vamos? Bien. Bueno, vamos entonces con... sí, vamos a dejar la última que tiene que ver con las instituciones que están eligiendo y vamos para después, para cualquier cosa podemos arrancar con esa, que ya no vamos a meter más en eso
mañana, y si quieren empiecen a comentar qué vieron, a quién le tocó qué casos y qué vieron. En cuanto a los soportes que trabajan, algunos recursos expresivos que les hayan llamado la atención. Dentro de plataformas y formatos, ¿qué sucede ahí? ¿Qué vieron? Bueno, me empiezo yo, así Dale. nuestro grupo. Dale. Yo estoy con Carlos, con Paula, con Ayelén, con Nicomedes, que deben estar por ahí. Bueno, nosotros elegimos el caso de Cúbica Lab. Accedimos, por supuesto, yo desconocí este espacio, creo que mis compañeros también. Accedimos desde el link de Instagram y nos costó un poco identificar cuál era la esencia, digamos, del espacio. Interpretamos que es un laboratorio donde se busca la intersección de distintas disciplinas, pero básicamente el enfoque es comunitario, es territorial también, ¿no? Nos da mucho territorio, se trabaja con comunidades o con grupos, digamos, vulnerables. La intersección que se hace es de la salud y el medio ambiente, es lo que más se nota. Es un proyecto muy interesante y lo que yo interpreté es que ha surgido desde la Facultad de Comunicación, ¿sí? A partir de ahí se han hecho varias piezas que se han puesto, digamos, en conocimiento de distintos canales. Tienen podcast, tienen un documental y también tienen videos de YouTube. No pudimos acceder a algunos porque es como que están rotos los links, pero bueno, imaginamos que deben haber estado, o sea, se deben haber hecho ese tipo de producciones. Lo que me gustó mucho también es que tienen una radio abierta y que es participativo, digamos, se integran profesionales de la salud, profesionales de trabajo de reciclado, también reciclado, ecológico, o sea, es un espacio muy interesante, es un poco ecléctico y lo que nosotros notamos es que no está muy bien identificada la presentación, al menos no desde el Instagram. Pero también imaginamos que básicamente es porque es un trabajo de cátedra y que en realidad es como una especie de laboratorio de la cátedra y que se pone en marcha con distintos proyectos bastante variados. No sé si mis compañeros tienen alguna otra observación que me puedan ayudar. Sí, a nosotros nos visualizamos con los chicos y las chicas que por ahí sentíamos como que lo que se subía, porque visualizamos mucho el Instagram, porque también hicimos linkear el Linktree a la página y no podemos ingresar, y de ahí también el YouTube, viste, es como que no encontramos los videos, pero es obvio, porque es casi una obviedad lo que decimos, porque en realidad está, digamos, linkeado a la obviedad, al YouTube de la Facultad de Comunicación. Pero volviendo al tema del Instagram, que es lo que visualizamos en primero, es como que se trabaja sentimos que se trabaja por proyectos, ¿no? Algunas campañas como Reel están trabajadas, pareciera como que otro grupo trabaja por otro proyecto, que involucran mucha gente, como que hay un potencial enorme ahí para el trabajo muy valioso, pero sentíamos esto por ahí que como que faltaba unicidad, como que no había por ahí la determinación directa, la explicación, de decir, bueno, ¿cuál es el llamado a la acción, por ejemplo, de este contenido? O sea, ¿cómo estamos tratando de vincular a nuestra audiencia, ¿no? En este canal, o qué se espera de nuestra audiencia en este canal. Digo, ¿para qué la unicidad, no? Para eso. Pero digo, para tener una búsqueda conjunta. De todas maneras, el material se notaba que era muy participativo, tiene un valor enorme en ese sentido. Pero bueno, eso fue unas cosas que usamos también, el tema del desarrollo y la identidad visual de las piezas. Notamos que era muy ecléctico, ¿no? Quizás es una estrategia, lo ecléctico, quizás no, bueno, son algunas de las miradas que teníamos. ¿Está bien? Para hablar y pensarlo, Silvana. Sí, nosotros también elegimos
el mismo proyecto y primero hicimos como un mapeo de las redes, todo lo que había, que no. Nos costó, o sea, por ejemplo, cuando entrábamos a Instagram, estaban los canales de YouTube, así como dicen los compañeros, pero por ejemplo, entrando a uno de los canales de YouTube, vamos a la descripción y ahí aparece que hay un canal de Facebook. Cuando analizamos el canal de Facebook, no tiene participación, es un replique nomás. Era como, yo administrador tengo el canal de Facebook, lo pongo para administrar Instagram. La visualización de los videos son 6, o sea, son mínimas, no hay participación en ese canal. Después también indagando encontramos un canal de X, que también es un mero espacio de presencia o capaz que para en algún momento difusión. O sea, está bueno porque hay mucho potencial. Uno tiene todas esas redes como para segmentar bien el público y brindarlo, ¿no? Lo de la página sí, es una pena que no esté arriba, o por lo menos si ya está el canal de YouTube de la facultad, dentro de la facultad tener ahí o estar bien linkeado un espacio para el proyecto. En nuestro primer mapeo fue en eso, ¿no? O sea, como para aportar a lo que ya vienen hablando los chicos. Y Ximena, nos surgió una duda, estoy en el grupo con Silvana y Andrea y como es, en un momento me pareció que habían dicho algo que estaba ubicado desde la comunicación pública, la ciencia, y ahí surgió una duda porque muchos de los contenidos yo lo veía más pensado desde la extensión, había como una mezcla, no sé si escuchamos mal o se había planteado eso, me parecía como que no es netamente comunicación pública de la ciencia. Es que lo que pasa es que muchas veces tenemos ciertos estereotipos o prejuicios con la comunicación pública de la ciencia. La comunicación pública, les digo que estoy en el seminario de periodismo científico, y hace un tiempo estoy en esto, la comunicación pública de la ciencia no tiene que ver con esta cuestión como más de traducción de ciertos contenidos como más técnicos de las ciencias exactas, para nada, sino muchas veces a la vez también atravesado, ¿no? Con estas miradas que tienen que ver más de la sociología, desde la antropología, desde la nutrición, y sí es como una decisión también importante, al ser de comunicación y trabajar más en el campo de las sociales, es poder poner en valor, trabajar con proyectos territoriales sin duda, atención, pero poner en valor también los saberes y las perspectivas de los actores sociales en ciertos hechos. Y a partir de ahí, que también lo vamos a ver con una serie específica de ahí, ver cómo se juega con algunos datos y las relaciones. Por eso es. Justo más o menos en eso que íbamos a decir, también dialogamos ahí en el grupo de que pensábamos eso, de que tal vez sí tenía un perfil territorial, pero que al trabajar con organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento campesino, con las recolectoras, con una de las villas de Córdoba y demás, nos parecía que coproducía contenido, entonces al producir saberes compartidos desde la universidad con otros sectores y no pensando, por ahí la mirada extensionista tiene un poco esto de la universidad dando un saber hacia otros sectores y no de trabajar como saberes comunes. Entonces, bueno, por ahí la comunicación pública y la ciencia también tiene esa mirada de coproducción y de saberes compartidos y esas son las producciones después que surgen. Bueno, dependiendo qué corriente de extensión, ¿no? Porque no todas. No todas. No toda la extensión crítica va por el lado de la co-construcción de saberes. Claro. Bueno, no sé, yo justo en la Facu trabajamos un plan de comunicación pública de la ciencia y planteamos como una diferencia entre el perfil más difusionista y más extensionista que en algún momento la universidad tuvo, desde eso, de la universidad yendo a algunos espacios a dar a conocer, pero digo, salir de esa premisa y pensar en otras construcciones. Bien, María Elena. Hola. Debate, pero para no irnos de tanto. Sí, yo me sumo a las observaciones que hicieron antes mis compañeros y compañeras.
Yo capaz me esperaba también algo más como, no sé, un ciencia, por ejemplo, que también pertenece a la universidad, o no sé, el gato y la caja, como para decir algo un poco más grande. Me esperaba otro tipo de comunicación de la ciencia. Bueno, Maca y yo trabajamos un tiempo en un ciencia, entonces como que me esperaba otra cosa. Pero bueno, eso quería agregar nada más. Y porque siempre de acuerdo, pero es cierto la importancia de que quede bien claro en la descripción del perfil, porque no es lo mismo esto, una agencia de noticias que trabaja directamente con, digamos, esto de una planta de comunicadores y comunicadoras específicamente profesionales trabajando en algunos formatos, que ya sabemos, desde ahí, que plantear también espacios colectivos que tienen que ver con la formación, que tiene que ver con, bueno, por eso es un laboratorio, ¿no? Y que tiene que ver con estas áreas de extensión, de formación, y en eso me parecía interesante de ver en esto de cuáles son las posibilidades en esto cuando hablamos en un principio de la importancia con las redes y las plataformas y los lugares de poder tener un cuarto propio, ¿no? Un espacio propio para poder documentar producciones, para poder también, de acuerdo a cuál sea el objetivo de cada una de las instituciones que ustedes trabajan, de que a la vez esto les permita poder ser un lugar como un repositorio, ¿no? También de materiales, de acuerdo a los fines, porque por ejemplo, en alguna de estas cuestiones no es solo la visualidad en cuanto cuando hablamos a repliques y demás en redes, sino también estas cuestiones desde qué lugares también se comunican y se multiplican, por ejemplo, en ciertos espacios educativos, ¿no? Ciertos, qué sé yo, por ejemplo, congresos de formación en movimiento campesino o en otros lugares. Ciertas áreas dentro de... Pero esto que tiene que ver a cómo ponemos a circular los materiales, bueno, eso sin duda lo van a ver también en otra de las asignaturas. Acá lo que estamos pensando, cuáles son las posibilidades que tiene la imagen audiovisual, ¿no? La creación de imágenes, el trabajo con imágenes y con el audiovisual en estos soportes, nuevos soportes. Claro, me parece que también, como para entender, perdón el ruido, creo que mis vecinos están trabajando, me parece que es clave para poder analizar bien un perfil, que el perfil especifique claramente de qué trata o qué hacen, porque ya sé que las historias destacadas ya no existen como tal, pero no sé, quiénes somos, qué hacemos, a quiénes nos dirigimos, me parece que le falta mucho eso, como para entender y poder desde ese punto analizar el perfil, porque si no es como a mí nos pasó lo mismo, como que nos costó mucho entender de qué estaban haciendo, cuál era su objetivo, a quién iba dirigido, eso nos costó bastante, entonces creo que como punto de partida, más allá de analizar los videos y las producciones audiovisuales, es clave eso, que los perfiles sean claros. Sí, Delfina. Hola, ¿cómo andan? No, sí, de la mano de eso, a lo que nos pasó a nosotros en el grupo, con Ignacio estábamos, esto de que trabajamos con la Luciérnaga y que a veces es difícil tratar de analizar la estrategia comunicacional de una organización en la que a lo mejor no hay comunicadores y tienen ese cuarto propio en el que, bueno, van y generan contenido, pero en sí no hay una estrategia clara. Entonces a veces es difícil analizarlo y empezar a decir, bueno, o como decía Marianela, no tienen historias destacadas, a lo mejor estaría bueno hacer esto, estaría bueno hacer lo otro, cuando en realidad vos decís, che, bueno, y en realidad la organización en sí le falta esa estructura, digamos, de tener a profesionales de la comunicación o de la comunicación digital trabajando, por eso se hizo un poco complejo el análisis en función de eso, de cómo se usan los canales. Por ejemplo, bueno, puntualmente en el ejemplo de la Luciérnaga, el canal de YouTube hace 4 años que no suben nada,
que puede estar vinculado también a esto de que YouTube te demanda cuestiones más estéticas o formatos que llevan mayor producción audiovisual y la organización, pero son todas suposiciones, digamos, no es tan concreto el análisis porque no tenemos esa información, pero sí a lo mejor le dan más bolilla al Instagram y usan carruseles o usan reels, pero... ¿Y qué vieron ahí en el Instagram? En ese sentido, pero... ¿Y en el Instagram qué vieron? En el Instagram vimos que trabajan como temáticas muy concretas, lo que es recaudación de fondos, trabajan lo que es su escuela, que tienen un SEDMA para que jóvenes y adultos finalicen sus estudios secundarios. No trabajan tanto la parte en sí de a veces nosotros vinculamos la Luciérnaga con la revista directamente, como si fuese un medio, pero trabajan cuestiones más de su laburo territorial. Y sí se nota mucho que trabajan, como se llevan muy bien con el gobierno de la provincia, más que nada pues su presidente creo que tiene un cargo en una provincial, entonces hay mucho también de eso, como de contenido asociativo o colaborativo con la parte gubernamental. Pero bueno, eso, el análisis, digamos, a grandes rasgos, como se nos complejizó eso, decir, che, bueno, ¿cómo vamos a escribir la estrategia comunicacional que a lo mejor es una organización que no la tiene o va trabajando con los recursos que tiene a disposición también? Humanos, económicos, toda clase de recursos, ¿no? Ahí entra todo. Bien, Félix. Antes que se nos termine el tiempo, nosotros el grupo también estuvimos analizando el mismo caso y siguiendo con el análisis que hacía Delphi, los ejes que pudimos ver en el Instagram, que, bueno, se repetía mucho contenido en Facebook y en Instagram, pero el Instagram es como que es una herramienta digital. Son más, vimos la articulación con otras organizaciones, puntualmente con el SEDMA, un modo de financiamiento, hay un link ahí donde vos podés, si querés, hacer un aporte concreto, el tema de la preparación institucional, la importancia de la formación para la Luciérnaga, de cursos y actividades, bueno, la comunidad, los luciérnagos, que sería como el adjetivo calificativo que ellos usan para describir a su gente, sus chicos, bueno, su comunidad, el tema de prensa, las notas. Hay puntualmente un salto en la estética, hay un video, decíamos, con otra estética, con otra narración, con voz en off, cuando van a Río Tercero, hacen un trabajo junto a la Fundación Juntos a la Par, y ahí se ve como un salto de estética, que, como decía Delphi, ¿no? Nosotros somos el equipo y hacemos lo que podemos, y a lo mejor trabajando en red con otras instituciones, aparece, no sé si un choque, o ayúdame con el término, Jimena, sí, esto, muy... No, claro, que ese lo debe haber hecho Juntos a la Par. Exactamente, sí, porque realizado por la otra institución. Que tiene otro tipo de cámara, otra estética, otra edición, otra voz en off, o sea, y bueno, simplemente eso, analicemos eso en detalle. No sé si los chicos, Rami, quieren agregar algo más, porque vimos muchas cosas más. Bien. Rami y Ignacio también levantó. Había levantado, eso te iba a decir, había levantado la mano Ignacio. Bien. Ignacio. No, Rami, dale para adelante ahí con lo que decía Félix, después yo me subo. No, yo lo que quería aportar es que tenían, o sea, en YouTube también no suben hace un montón de tiempo videos, pero sí tenían por ahí una búsqueda que eran video minutos, porque tienen muchos, de los 12, 14 que tienen, creo que la mitad o más de la mitad son video minutos, que es como un recurso que por ahí no, en YouTube no se ve tanto. Y que bueno, el Facebook no, era más que era una réplica de Instagram, pero con menos cosas, no había otra cosa. Y mucho del material que usan son de bueno, como dijo Félix, de los luciérnagos, como todas personas que son parte de la fundación. Bien, tampoco hubieran diferenciado mucho las particulares del Instagram con el Facebook. No. Sin duda no hay alguien que maneje, digamos, la publicación de contenidos, porque siempre recuerden que es totalmente diferente ser, bueno, quien hace toda la planificación de contenidos diferentes que quienes, digamos, hacen la creación de los materiales, ¿no? En cuanto a los roles. Ahí están como divididos. Ignacio.
No, en relación también a la Luciérnaga que nos tocó analizar, bueno, con otros grupos y en mi caso con Delphi, hay un tema también en el uso de algunas publicaciones, por ejemplo, para comunicar cuestiones de vínculos institucionales, ¿no? Uno con el gobierno de la provincia, con el gobierno de la ciudad de Córdoba y otro con La Voz del Interior. Creo que saliendo del caso puntual, digamos, y hablando en general de las organizaciones de este tipo, a mí también me toca en la mía, hay ciertos guiños institucionales que muchas veces te piden de arriba, che, qué sé yo, no sé, sacame alguna comunicación en relación a que me haga quedar bien con tal, vamos a decirlo llanamente, y se usa como canal las redes sociales para eso, y la verdad que no termina comunicando absolutamente nada, digamos, no termina siendo compatible tampoco con los segmentos de público a los que apuntamos ahí, y es muy difícil hacerle entender a las organizaciones o a quienes lideran las organizaciones que hay otros espacios de comunicación para ese tipo de guiños, ¿no? Y sobre todo que de última, en el caso de, hay un caso que creo que se podría encarar de otra manera, digamos, pero también pensado desde una estructura, digamos, profesional de comunicación, que es un saludo que le hacen a La Voz del Interior por sus 120 años, y explica que La Voz del Interior los ayudó a no sé qué cuestión en particular, digamos, en este momento de la Luciérnaga, y por ahí era una linda historia, digamos, para contar que había detrás de eso, digamos, y tratar de interiorizar a la gente, porque si no es como que, no sé, yo te saludo a vos por tu cumpleaños y los demás se quedan afuera, digamos, de lo que estás comunicando. Eso pasa en organizaciones mucho más grandes y con mucha más estructura que la Luciérnaga, ¿no? Que es un proyecto hermoso, digamos, pero que por ahí no tiene esa estructura. Sí, cuando tiene que ver en estas cosas que muchas veces en el campo el trabajo se dificulta de estos criterios o protocolos o bueno, como tiene que ver desde qué orden van los sellos, ¿no? Cuántos los minutos o ratos, digamos, hay que sacar ciertos funcionarios o autoridades que muchas veces van en detrimento de poder contar o dar cuenta de otros procesos. Y que hay veces que exceden, digamos, las cosas que nosotros podemos ahí tener en cuenta o cómo podemos hacer en esos casos. Parte de los desafíos por la que siempre, digamos, tensa la actividad. Sí, Ignacio, de nuevo. No, que en relación a eso, digamos, hay ejes de comunicación que por ahí está bueno elaborar desde las organizaciones que tienen mucho más peso sobre el segmento de público al que apuntamos que los vínculos institucionales. Y muchas veces las organizaciones se dan mucho más peso incluso a la hora de, por ejemplo, administrar un presupuesto para crear contenido audiovisual. Le damos mucho más bola a un evento que organizamos con, no sé, con 2 gobiernos que a contar una historia de vida, digamos, no sé, que articula con algún mensaje clave que nosotros queremos posicionar desde la organización. Totalmente. Entonces, en ese sentido hay como falta de estrategia a la hora de distribuir la comunicación. Y bueno, lo que pasa es que ese es el rol, bien te he dicho, de los y las comunicadores institucionales, ¿no? De poder ayudar a comprender que no es todo lo mismo y cuáles son los sentidos, y por qué es importante traccionar con diferentes públicos y qué contar y de qué manera en cada momento, ¿no? Y pudiendo explorar todos estos recursos que se nos permiten ahora, las historias de vida, bueno, todo lo que tiene que ver con el storytelling, y bueno, y parte de los formatos que también vamos a ver mañana con los que podemos trabajar. Ese es un buen puntapié, bueno, de acuerdo a qué organizaciones están y lo que quieran pensar, como para pensar el trabajo final. ¿No? Profe, ¿ya estamos en horario? Sí. Bueno, ¿alguien más que quiera, así que le parece otra cosa que estaría bueno ahí? Digamos, marcar, puntualizar. ¿Vieron esos cómo estén trabajando, digamos, esto de los, prestaron atención, bueno, no hubo mucho tiempo, pero para poder ver las diferentes, las reels, las historias, los copies, eso lo vamos a ver mañana igual. Las diferentes posibilidades. ¿Les parece? Bueno, entonces mañana arrancamos con el punto 3 que les había quedado.
Y nos vemos en la Facultad de Comunicación. ¿Sí? Haciendo esta misma lectura, pero en base a la organización que ustedes van a querer trabajar. O estén trabajando en el grupo como quieran.